Hoy realizaremos un intercambiador de calor de doble tubo y se necesitan los materiales que se muestran en pantalla. A continuación veremos el intercambiador de calor y explicaremos qué sucede. Iniciamos tomando la temperatura. El agua fría tuvo una temperatura de 18 grados centígrados. El agua caliente tuvo una temperatura de 93.4 grados centígrados. Posteriormente continuamos vertiendo los fluidos en el intercambiador. Por el tubo de PVC pasó el agua fría y por el tubo de cobre que está unido a unas mangueras pasó el agua caliente. Este intercambiador está constituido por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. Uno de los fluidos fluye por el interior del tubo de menor diámetro y el otro fluido fluye por el espacio anular entre los dos. Las temperaturas finales fueron agua fría 26.8 grados centígrados, agua caliente 55.6 grados centígrados. Problema 4.9-3. Intercambiador de calor entre aceite y agua. Fluye agua a una velocidad de 1.13 kilogramos sobre segundo en un intercambiador de calor de 1,2 corazas y tubos y se calienta de 45 grados centígrados a 85 grados centígrados con aceite que tiene una capacidad calorífica de 1.95 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. El aceite entra a 120 grados centígrados y sale a 85 grados centígrados. Calculemos entonces el área del intercambiador si el coeficiente de transferencia de calor global es de 300 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Como podemos ver en el siguiente diagrama, el fluido pasa por el intercambiador de calor dos veces. Entra el fluido caliente con una temperatura de 120 grados centígrados y sale a una temperatura de 85 grados centígrados. Para el fluido frío entra a una temperatura de 45 grados centígrados y sale a una temperatura de 85 grados centígrados. Entonces podemos decir que THA, que es la temperatura del fluido caliente de entrada, es igual a 120 grados centígrados. THB, que es temperatura del fluido caliente de salida, es igual a 85 grados centígrados. TCA, que es temperatura del fluido frío de entrada, es igual a 45 grados centígrados. Y TCB, que es la temperatura del fluido saliente de frío de salida, es igual a 85 grados centígrados. También nos dice que la masa del fluido frío es de 1.13 kilogramos sobre segundo y la capacidad calorífica del fluido caliente es de 1.95 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Continuamos calculando los datos que nos hacen falta. Primero necesitamos calcular el caudal del fluido frío, que en este caso es QC. Para ello necesitamos calcular la temperatura media. La temperatura media se calcula con la temperatura del fluido frío de entrada más la temperatura del fluido caliente de salida dividido entre 2, lo que nos da un total de 65 grados centígrados. Pero necesitamos calcular los grados Kelvin, por lo que le sumamos 273.15, lo que nos da un total de 338.15 grados Kelvin. Necesitamos calcular la capacidad calorífica del fluido frío a 338.15 grados Kelvin, por lo que tomamos una temperatura arriba y una temperatura abajo, ya que no tenemos el valor exacto. Tomamos la temperatura de 333.15 grados Kelvin con una capacidad calorífica de 4.187 y 343.15 grados Kelvin con una capacidad calorífica de 4.192. Hacemos una interpolación para esto, por lo que nos da un total de 4.1895 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Una vez calculado este valor, podemos calcular QC con la fórmula que se muestra a continuación. Con esta fórmula podemos calcular QC. Para calcular QC es la masa del fluido frío, que en este caso es MC, por la capacidad calorífica del fluido frío que acabamos de calcular, multiplicado por la temperatura del fluido frío de salida, que es TCB, menos la temperatura del fluido frío de entrada, que es TCA, lo que nos da un total de 189.3654 kilojoules sobre segundo por Kelvin. Verificamos unidades. Kilogramo por kilogramo se va, Kelvin por Kelvin se va y queda kilojoules sobre segundo por Kelvin. Una vez calculado este valor, podemos calcular delta T1. Delta T1 se calcula con la temperatura del fluido caliente de salida menos la temperatura del fluido frío de entrada, lo que nos da un total de 40 grados Kelvin o 40 grados centígrados. A continuación vamos a calcular delta T2 es igual a la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de salida
y nos da un total de 35 grados centígrados. Delta TL es igual a delta T2 menos delta T1 sobre el logaritmo natural de delta T2 entre delta T1 y es igual a 37.44. El coeficiente Z es igual a la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de salida sobre la temperatura fría de salida menos la temperatura fría de entrada. Es igual a 0.875. El coeficiente Y es igual a la temperatura fría de salida menos la temperatura fría de entrada sobre la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de entrada y es igual a 0.53. Con el coeficiente Y vamos a calcular nuestro factor de corrección. En el eje de las X en la siguiente gráfica vamos a localizar 0.53 y este valor nos indica que nuestro factor de corrección es igual a 0.86. Ahora bien, calculemos delta TM y es igual a la multiplicación de nuestro factor de corrección 0.86 por delta TL 37.44 y esto es igual a 32.202. El último dato a calcular es el área del intercambiador, es igual a QC 189.365.4 watts sobre Kelvin sobre U 300 watts sobre metro cuadrado por Kelvin por 32.202 y es igual a 19.601 metros cuadrados.